las partes bien padres. O sea, el mensaje político que va a lanzar, llegue como llegue, eso es lo importante. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando la segunda jornada de días feriados aquí desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para mí es enorme gusto saludar, como todos los días desde que hemos arrancado a partir de este minuto, a mi queridísima Laura García. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo Limón? Qué gusto empezar este fin de semana, primero de una larga semana, 12 días son los que dura esta feria. Ustedes pueden acercarse porque en fin de semana además se pone bullicioso, se pone divertido, se pone animadísimo. Y este Palacio de Minería, que en realidad nunca fue palacio, pero le llamamos así porque nos encanta. Es como de cariño. Pues se pone muy bonito, muy divertido y sobre todo llega mucha gente. Gracias a todos por seguirnos. Estamos en Facebook Live, en las redes de Facebook de TV UNAM, por supuesto. Y gracias a todos los que están ahí. Siempre estamos agradeciendo a la Facultad de Ingeniería, que es la que, digamos, es anfitriona de esta feria, pero yo me gustaría también agradecer mucho a los muebles que nos ha prestado y nos dona la Facultad de Arquitectura y el CIDI, que son digamos, los ingeniosos arquitectos que han diseñado los muebles que nos acompañan en el set. Exactamente, le queremos agradecer muchísimo al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, al CIDE, efectivamente, por habernos provisto estos muebles tan cómodos que contribuyen a que este stand, que es también el set de TV UNAM, se haya convertido en lo que es, mi querida Laura. Acérquense al patio de la fuente, y no lo decimos por ningún ex rector, lo decimos porque realmente hay una fuente en este patio. Estamos al fondo de este Palacio de Minería. Hoy empezaron a llegar, bueno, desde ayer, pero hoy nos acompañaron Elmer Mendoza, que estuvo presentando No todos los besos son iguales, Daniel Saldaña estará al ratito presentando El nervio principal, Leonardo Teja en Esta noche el gran terremoto, Javier Velasco también estuvo por aquí en la mañana en esa entrega literaria que siempre nos tienes acostumbrados. Hoy estuvo Reyes Epistolar y de Reyes, de Alfonso Reyes, estaremos hoy dedicando este programa. Artífice del exilio español, el hombre que supuso con toda sapiencia y tino luminoso que el extranjero lo que hace cuando se integra a otra comunidad, entre otras cosas, es enriquecer el entorno cultural de la misma. El grande Alfonso Reyes es efectivamente, mi querida Laura, una de las figuras centrales que gravitarán alrededor de este capítulo de días feriados. Y sobre él versa nuestra pregunta del día de hoy. Desde hace unas horas en redes sociales les estuvimos invitando a que nos dijeran cuántas veces y en qué años fue postulado Alfonso Reyes, que nunca ganó ese premio Nobel, pero que estuvo casi muy cerca de lograrlo en varias ocasiones. ¿Cuántas y en qué años fue? Fíjate que voy a dar una pista desde ahora. La primera vez fue postulado y candidateado por Gabriela Mistral, ni más ni menos que esa premio Nobel chilena, fue la que dijo Alfonso Reyes debe estar ahí, entre los grandes. Para nosotros es un grande y siempre lo será, pero bueno, ustedes pueden investigar esta pregunta para llevarse unos libros maravillosos. Tenemos uno que además tú conoces muy bien el libro. Sí, tenemos un libro que tiene que ver efectivamente con 1968, el año que transformó el mundo, el enfoque en el que sí participo como uno de los autores que aportaron ahí los textos relacionados con cultura, tiene que ver con que todos conocemos la seña ominosa del 68, pero pocos conocemos lo que pasó en el resto del planeta durante ese año emblemático y bueno, pues hoy se los regalamos aquí. Pues de él va nuestra primera cápsula y de voz de nuestro queridísimo compañero Alejandro Rosas, que nos da siempre el lado B de la historia. Hoy nos va a contar un poquito más acerca de Alfonso Reyes. Nuestro personaje es una de las figuras centrales para entender la cultura y la literatura mexicana en el siglo XX. Por ejemplo, fue parte del Ateneo de la Juventud en 1909 que cuestionó por primera vez la filosofía positivista del Porfiriato. Luego, en 1913, padeció en carne propia la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, que se levantó en armas contra Francisco I. Madero. Cayó muerto, y de ahí nos dejó dos grandes obras. Una, la oración fúnebre del 9 de febrero, y la otra, Mi óbolo a Caronte. Pero además, obviamente tuvo que huir del país porque era un perseguido de la revolución. Estuvo en España cerca de 10 años entre 1914 y 1924. Ahí forjó su carrera, forjó las letras, conoció gente, se relacionó con el mundo intelectual en Francia, en España, en Argentina, en varios lugares donde se llenó de la cultura universal. En 1939, con la Guerra Civil Española,
Reyes es uno de los principales promotores de que los exiliados y refugiados españoles vengan a México. Y entonces participa en su organización, trae letras, trae ciencia, trae medicina, trae de todo. Y él es uno de los principales directores o dirige la Casa de España en México, que luego sería el famoso Colegio de México. Reyes dejó una obra prolífica, fue de todo. Fue dramaturgo, escribió poesía, cuento, narrativa, ensayo, crítica. Pero la mayor aportación, y eso es algo que pueden compartir en sus cenas con los amigos, es que Alfonso Reyes fue el precursor de la investigación y la crítica literaria en México. Hoy, así bajita la mano, podemos decir que el Fondo de Cultura Económica ha editado 26 volúmenes con la obra completa de Alfonso Reyes. Imagínense, 26 volúmenes. Quizá recuerden, por ejemplo, a Ifigenia Cruel o La visión de la náhuatl. Dos grandes obras de Alfonso Reyes de las cientos de páginas que dejó escritas. Nuestro personaje descansa después de haber muerto en 1959 en lo que hoy conocemos como la Rotonda de las Personas Ilustres. Así que es buen momento en esta conmemoración para acercarnos a un hombre de la talla intelectual como fue Alfonso Reyes. Lo que nos dice Alejandro es todo lo que ya sabemos de Alfonso Reyes, de una manera explicada siempre con mucha precisión, un encanto especial que tiene Alejandro para degustarnos y masticarnos la historia, de hacerla mucho más cercana. Pero ¿qué creen? Tenemos hoy dos invitados que nos van a hacer también acercarnos a esa figura, y es un honor recibir a Marcos Daniel Aguilar, joven estudioso de Alfonso Reyes, porque de hecho has publicado con la Universidad Veracruzana esos ensayos sobre él, de los que queremos saber ahora. Pero yo me gustaría decir que eres un ensayista, que eres docente, que has estudiado comunicación política en la UNAM, o sea que eres universitario, Puma. Soy Puma. Bien acá, Maestro bienvenido. políticas. Que además trabajas en Canal 22, has trabajado en Noticias 22, en el Cultural. Y sobre todo estás acá porque te gusta mucho Alfonso Reyes. A mí mi primera pregunta es, una persona tan joven como tú, ¿qué es lo que le atrae a acercarse a la figura de Alfonso Reyes? Sí, por supuesto. Bueno, primero, Eduardo, Laura, muchas gracias por invitarme. No sé si sea una cuestión de la juventud o no, pero a mí me parece que Alfonso Reyes goza del sentido del humor muy parecido al sentido del humor del que gozaba Borges. Son unos ironistas impecables, ¿no? La vida no se la tomaban tan en serio. Nosotros vemos que Borges, Reyes, escribían grandes ensayos y demás, pero en realidad estaban tratando de entender la vida de manera muy risueña. Se están riendo de ellos mismos en relación con lo que están viviendo, sus experiencias con la vida, sus experiencias ellos con los libros, ellos con los viajes, ellos con las relaciones interpersonales, ellos con las situaciones de su contexto histórico, pero lo están haciendo de manera en que se están riendo, ¿no? No se están burlando, pero dicen, a ver, vamos a relajarnos, vamos a tomarlo con calma, y eso sí, creo que eso es fundamental. Los Reyes nos está invitando constantemente al diálogo. Está hablándonos, él sabe muy bien que su lector va a ser su interlocutor, y el diálogo es el primer mecanismo para romper la barrera con el otro, y eso es fundamental, y eso alienta a cualquier persona, creo que en cualquier edad, Laura. Sabes que esta característica que señalas y que me parece muy atinada traerla a cuento en este momento, sobre todo el sentido del humor. De repente dicen que, entre otros autores y a lo largo pues de la historia de la literatura nacional, de repente la solemnidad cae como una losa pesada encima de toda nuestra prosa y de toda nuestra narrativa. Alfonso Reyes plantea efectivamente un camino alternativo a esa forma de llegar igualmente a la reflexión profunda, ¿no?, de temas nacionales. Y eso es bien importante. Yo sostengo una hipótesis en alguno de mis ensayos que publicó la Universidad de Nuevo León, que se llama La terquedad de la esperanza. Reyes, con sus primeros ensayos, plantea una revolución en la forma de hacer literatura y en la forma de apreciar los hechos sociales de su tiempo. Es el primero que no tiene esa losa pesada del positivismo porfiriano, uno de los primeros, y tampoco trae esa forma tan florida y que se volvió muy pesada de los modernistas.
el ensayo de Reyes es ligero, es ágil, es moderno, ¿no? Parece una máquina de vapor, una locomotora, las máquinas de su tiempo, que era él le fascinaban el cinematógrafo, el ferrocarril, todos estos grandes Cantaba inventos. de todo y de todo conocía, ¿no? Esa es una de las características que también lo convierten en un ejemplar. Dice Alejandro Rosas en su cápsula y que no nos dio tiempo a alcanzar a escuchar, era que él, digamos que fue uno de los primeros que instaura la crítica literaria. Digamos que lo que hace también es un poco decir qué es esto de reflexionar sobre la literatura, la crítica literaria. ¿Por qué crees que Alfonso Reyes le pareció conveniente traer a colación esa manera de abordar la literatura? Por supuesto, hay varios estudiosos que han escrito sobre esto, principalmente porque las letras mexicanas en ese tiempo, vamos a ubicarnos principios del siglo XX. Amado Nervo es el figurón de la poesía mexicana, Federico Gamboa de la novelística, ¿no? No se cultivaba ese diálogo, eran las estatuas, ¿no? Y esas estatuas no dialogaban con el lector, eran los aristócratas de las letras mexicanas. Y entonces llegó una generación que vamos a conocer como los chicos del Ateneo de la Juventud, que dicen, no queremos ser ellos, ni queremos que sean nuestros profes de la universidad, ni los patriarcas de la literatura modernista. Queremos dialogar de tú a tú y a raíz de piso. Y la forma que encontraron es a través de la crítica de arte. Ellos fueron los primeros críticos de arte mexicano, de los pintores de la Escuela Mexicana de San Carlos, y fueron los primeros críticos de escribir, pero sin pena y con mucho atrevimiento, criticar a sus maestros y a sus contemporáneos, porque era la forma en que querían romper esas viejas estructuras, incluso de poder político y económico y social. Hay otra idea aquí bien importante, la crítica de arte va a ser una especie de previo aviso a un cambio social que pocos años después se va a llamar Revolución Mexicana. Casi nada. Pues casi nada. Entonces, claro, la hipótesis de Alejandro Rosas, pero por supuesto, ya se nos viene el cambio y empieza con la estética tal vez, pero va a acabar en el cambio social, 3, 4 años después, con la Revolución de Madero, por supuesto. Marcos Daniel Aguilar, seguiríamos Laura. hablando contigo toda la vida, pero Por si algo supuesto. nos gana en este momento es el tiempo también. Muchísimas gracias, Muchas queremos saber gracias más a de ti ustedes. y te esperamos Gracias, aquí gracias. más en días feriados. Es momento de irnos a ver una cápsula sobre Amos Oz, otro de los homenajeados en esta feria. Miren, nadie más que este grandioso escritor israelí que nació en 1939 en Jerusalén, justo antes de que se fundara propiamente el Estado israelí posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nadie mejor que este autor para sublimar lo que tiene que ver con una relación tremenda que desde hace milenios palpita al interior del mundo. El conflicto entre israelíes y palestinos, entre muchos otros, fue retratado con maestría por este gran escritor del que a continuación veremos la siguiente cápsula. Amos Oz, 1939-2018, Israel. לכן אני לא פציפיסט, אלא לוחם שלום או דוגל בשלום. האדם הוא לא צפוי. אני לא מכיר אתכם אישית, יש פה הרבה מאוד אנשים ונשים. ולכן השאלה שלי תהיה שאלה רטורית. אני לא אעשה הצבעה. Comprometido con el proceso de paz en Medio Oriente y uno de los autores más célebres de la narrativa israelí, Amos Oz nació en 1939 en Jerusalén. Estudió literatura y filosofía en la Universidad Hebrea de su ciudad natal y en 1967 fue movilizado para la Guerra de los 6 Días y en el 73 para la del Yom Kippur. Amos Oz utilizaba el hebreo como un instrumento musical para sus narraciones y la ironía y el humor están siempre presentes en sus novelas como No digas noche, Un descanso verdadero y El mismo mar. Una historia de amor y oscuridad, publicada en 2003, es una obra autobiográfica en la que cuenta la historia de su familia y también la del Estado de Israel. En 2006 publicó Contra el fanatismo, en el que alerta sobre la llegada al poder de los fundamentalistas de cualquier religión. Fue galardonado con los más prestigiosos honores y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007 y el Premio Franz Kafka en 2013. Su último libro, Judas,
reinventa la historia del hombre que se dice besó y traicionó a Jesús. רק המוות בלתי הפיך, וגם את זה אני אבדוק בבג"ץ. Amos Oz murió en Tel Aviv el 28 de diciembre de 2018. Otra razón más para festejar aquí las letras. Aquí en el Palacio de Minería, en una de las paredes, aparecen todas las fotos de todos los homenajeados en esta feria y por supuesto también está la de Amos Oz. Siempre es una muy buena razón para leerlo. Y nosotros aquí seguimos hablando de Alfonso Reyes. En esta ocasión tenemos como invitado a Héctor Perea. Bienvenido, Héctor. Ensayista, narrador, Premio Nacional de Periodismo. También has estudiado Periodismo y Comunicación en la UNAM. Sí, claro. ¿Por qué hablar de Reyes ahora, aparte de los 130 y 60 años que se conmemoran de su nacimiento y muerte, por qué traer a colación a Alfonso Reyes en el 2019? Bueno, a mí no me gustan mucho las conmemoraciones, sino el valor de la obra, y voy a poner algunos ejemplos, el por qué Reyes, se esté conmemorando o no su figura como estatua de marfil o como ser humano, es muy particular. Hace pocos años hubo una edición que realizaron dos académicos mexicanos que están en universidades de los Estados Unidos, con jóvenes, sobre todo estudiantes o becarios de ensayo en distintos sitios, para ver qué pensaban de Alfonso Reyes. No recuerdo qué se conmemoraba y con esa idea, con ese pretexto se hizo este libro. Bueno, en esa época estos jóvenes escritores tendrían 20 y pocos años, ahora tendrán 30 y tantos años, y escribieron de manera muy fresca, muy renovada sobre la obra de Reyes. Uno pensaría que solamente en ese momento y bajo ciertas circunstancias se daría este tipo de cosas, pero no es totalmente cierto. Por ejemplo, ahora va a salir en Inglaterra un volumen que corresponde a las ponencias y conferencias que se dieron en una universidad que es la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. El año pasado se hace la edición en Cambridge y es un autor que no tendría por qué en cierto sentido figurar dentro de los cánones de habla inglesa y sin embargo está figurando ahí en ese momento. Pero otra cosa muy interesante es, digamos que los Estados Unidos, habla inglesa, Inglaterra, el que fue traductor de Chesterton, tendría cierta justificación para conmemorar a Reyes. Pero resulta que acaba de salir hace menos de un mes un libro en Italia, preparado por un profesor de la Universidad de Roma, La Sapienza, que recoge ensayos selectos de Reyes traducidos al italiano. Y hacia el mes de octubre, a partir de la publicación de este libro, en la Facultad de Letras y Filosofía de la Sapienza se va a hacer un curso con profesores de distintos sitios que van a hablar sobre la obra de Reyes. ¿Esto qué dice? ¿Qué? Es muy interesante porque creo que vas precisamente a lo que quiero preguntarte. En el panorama de nuestra coyuntura actual, en el trocito de realidad que nos toca habitar, ¿cómo se circunscribe, de qué manera interactúa la figura de un personaje como Alfonso Reyes? Bueno, una figura como Reyes, yo creo, y pensando sobre todo en los jóvenes, es un personaje que hace que los libros se sigan reeditando. Aparentemente no se lee, aparentemente solamente algunos libros clásicos que se dan en la preparatoria, incluso en las facultades de letras, ¿no? Sin embargo, se siguen editando muchos autores que son de fama internacional. De repente, bueno, por ejemplo, Fuentes, de repente hay silencios, hay silencios alrededor de su obra a partir de la muerte de ellos. Tardan en recuperarse, en volver a ser escritores no de mucha venta, porque en realidad no fueron de mucha venta, pero sí de mucho interés. Reyes continuamente está siendo reeditado por grandes editoriales, por pequeñas editoriales, se descubren obras de él que estaban allí a la vista de todos y de repente alguien dice, pero esta prosa es fantástica, va a anticipar lo que estamos viendo hoy en la literatura italiana, por ejemplo, ¿no? O vamos a ver que de repente un texto que no es clásico de él, es más bien un texto medio oculto, la cartilla moral, se utiliza de repente, y tan de moda. presente también en esta feria, porque también se ha hablado de ella. Exactamente, se ha hablado de ella y están allí las reproducciones de la Universidad de Nuevo León
de la cartilla moral, algunas veces sola y algunas veces con ensayos selectos, por ejemplo con Visión de Anáhuac y algunas otras obras, entonces por ahí va. Mencionabas ahora algunos títulos, Héctor Perea, que está con nosotros hoy aquí en Días Feriados. Para la gente que se acerque a esta feria y que vea el nombre de Alfonso Reyes y que diga, me da curiosidad, pero no sé por dónde empezar. Alejandro Rosas también mencionaba que, por ejemplo, el Fondo de Cultura tiene 26 volúmenes dedicados a la obra de Alfonso Reyes. Tú, por ejemplo, a un lector que no sepa por dónde empezar, ¿qué recomendarías así para empezar a acercarnos un poquito a la obra? Bueno, yo recomendaría ver un poquito de lejos las obras completas, acercarse y ver lo que contiene cada una, si es que los atrae las obras completas. Pero hay antologías pequeñas, que son antologías sobre temas, sobre géneros. Por ejemplo, yo le recomendaría al lector joven que se interesa en la literatura mexicana leer los cuentos de Alfonso Reyes. Los cuentos de Reyes se consideran a veces una obra menor frente a la gran ensayística de Reyes o la gran poesía de Reyes o Reyes como traductor. No, los cuentos son exquisitos. Algunos de ellos se publicaron por el Fondo de Cultura Económica en un librito pequeño que es posterior a su muerte. Pero si van a comprar un libro de las obras completas, compren ficciones. Allí están los cuentos de Brasil. Los cuentos escritos en Brasil son encantadores, de una delicadeza extraordinaria. Cuando él al llegar a Brasil no le interesaba el país y de repente se va adentrando en su cultura, conociendo la lengua y de repente al final termina escribiendo sobre amores en Brasil. Se le llama el Regiomontano Universal. Estuvo en París, en Madrid, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, haciendo una labor diplomática pues fundamental. Importante, y en ese sentido, fíjate, me hacías reflexionar muchísimo con este amplio registro que como personaje Alfonso Reyes siempre manifestó en la coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Cuál es el Alfonso Reyes más útil desde tu perspectiva? ¿El ensayista, el crítico, el novelista, el cuentista, el poeta? Yo creo que Reyes es una enciclopedia, no solamente del país, sino de la cultura a la que se ha acercado principalmente México. De repente tiene unos tomos, 3 tomos cuando menos, sobre cultura griega. Uno siempre recuerda desde la escuela a los autores griegos. Qué mejor que acercarse a través de él, que es una síntesis del conocimiento hasta su momento histórico, de la Grecia clásica, de los clásicos griegos, de los dramaturgos que leíamos de niños. Eso es recuperar una parte de nuestra cultura, que es la cultura universal, que él presumía mucho. Para ser universal hay que ser también nacional. Y yo creo que él es una... esa parte, ¿no? Sí, exactamente, no lo entendieron y hubo incluso polémicas muy importantes. El premio Nobel un poco se le negó porque decían que estaba más presente el mundo griego que el azteca en su... Claro, y lo cual yo dudo que sea así. Si uno lee una obra como Visión de Anáhuac, que es un ensayo, a los que les guste el ensayo y les guste la vida en México en los momentos previos a la conquista, y los primeros años a partir de la conquista, Visión de Anáhuac es exquisito, porque no es un libro erudito, es un ensayo de fantasía y realidad, que es un género muy nuevo también ahora, en nuestros días, esa forma de escribir novela que es a partir de la ensayística y de las memorias, que es muy actual. Reyes lo hace, y lo hace en una obrita así, que es preciosa. Uno encuentra incluso momentos de vanguardia extraordinarios. Ahí está el cubismo, ahí el futurismo, ahí están las técnicas cinematográficas, no solamente las del momento en los años 1915-16, sino lo que está filmando hoy Cuarón en Roma. Es parte de la técnica que ya describe Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac. El plano secuencia, por ejemplo, sí. Tanto que hablar, Héctor Perea, de una figura tan grande. Lo mejor es leer su obra, conocerlo a través de sus letras. Un placer tenerte aquí en Días Feriados. Te agradecemos muchísimo, Héctor, que hayas venido a platicarnos. Gracias. Y seguiremos hablando de Alfonso Reyes. Claro que sí. Claro Muchísimas que sí. gracias. Minutos finales, y yo quiero que luzcas y que presumas el libro que tienes ahí. 1968, el año que transformó el mundo y que hoy les estamos ofreciendo, si responden correctamente a la pregunta que hemos lanzado hacia las redes y al aire al principio de esta emisión, un año
premio en el que no solamente tenemos que referirnos a la coyuntura ominosa que este país vivió, esta ciudad en específico, sino a todo lo que de alguna manera conformó el entorno cultural de un año nodal para comprender a Occidente y también para reflexionar sobre la condición contemporánea. Pues el 68 no era uno de esos años en los que Alfonso Reyes fue postulado para ganar el premio Nobel, por supuesto, había muerto en el 59, pero el 59 era una de esas 5 veces en las que Alfonso Reyes estuvo a punto de conseguir ese premio Nobel. La primera, decíamos, postulado por Gabriela Mistral en 1949, la segunda en 1953, 1956, 58 y 59. Esas fueron las 5 veces que Alfonso Reyes estuvo ahí presente entre los nombres para poderse alzar con ese premio. No lo logró, pero desde luego sus letras siguen vigentes, siguen siendo ganadoras. Y nosotros aquí, como bien decía Héctor, mañana es el día de Roma, un poquito antes de la ceremonia de premiación de los premios Oscar. Aquí los esperamos a las 6:30 en TV UNAM para seguir hablando de letras. En TV UNAM estamos en días feriados, Lalo. Efectivamente, mi querida Laura, y como muy bien lo señalabas, mañana un poco antes de meternos en la coyuntura cinematográfica, pues caray, continuemos ejerciendo la coyuntura y la vocación librera y literaria. Nos da tiempo, así que podemos hacerlo las dos cosas juntas. Fue un placer pasar este rato con ustedes. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todo el staff de TV UNAM, por supuesto. Gracias al Palacio de Minería. Gracias. Nos encontramos el día de mañana por acá. Muchas gracias.